Voy a tomar lectura de 2 de Corintios 1 del 3, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estos pasajes que están aquí fueron inspirados por el apóstol Pablo debido a un viaje que hace a Corintios, después de fundar la iglesia de Corintios, que fue fundada en el año 50 de nuestra era. En la primavera del año 50, estuvo 18 meses ahí, un año y medio después que la fundó. Después regresa a Éfeso, donde duró 3 años en Éfeso, y allí, como en el año 55, escribe Primera de Corintios. Y luego, comenzando en el 56, está escribiendo esta segunda epístola. Estando el apóstol Pablo en Efesios, la comienza. Por eso algunos dicen que se tratan de 3 en una, pero no, es una sola epístola, lo cual que Pablo después de ahí se va a Troas para encontrarse posteriormente con Tito. En ese tiempo, el apóstol Pablo, como en el capítulo 7 de 2 de Corintios, recibe la visita de Tito y le dice: mira, los problemas se acabaron en Corintios, o sea, hay consolación. Resulta que Pablo, después de escribir la Primera de Corintios, va a visitarlos y lo reciben mal. Lo que hacen con él, lo reciben y ponen en duda su apostolado, rechazando su apostolado del apóstol Pablo. Fue una visita muy dolorosa. Entonces, cuando él regresa, él escribe esta epístola con mucho dolor. Por eso en este capítulo de 2 de Corintios hay tres temas importantes que vamos a ver después de la salutación, que es el saludo del 1 al 11, que lo hace con mucho dolor debido a lo que había pasado. Vamos a ver el ministerio del apóstol Pablo hasta el 7, luego el 8 y el 9 vamos a ver la colecta, esos 2 capítulos que hablan de la colecta que era para los santos, y luego desde el 10 al 13 Pablo defiende su apostolado por todo lo que pasó, defiende su apostolado, y ya finalmente los saludos finales, a finales del capítulo 13, que son 13 capítulos. Entonces, esta porción que vamos a ver es algo que a veces Dios permite, hermanos, no a veces, siempre, permite que nos llegue cierto dolor, cierto golpe, para enseñarnos algo, y después nos consuela el Señor. Pero siempre vamos a estar pasando por esas tribulaciones. Dios quiso que fuera así. Así que en nuestro peregrinar, en nuestra vida, hay momentos hermosos, hay momentos de gozo y de consuelo, pero también hay tristezas. Pablo escribe esta epístola en medio de una tristeza muy grande por el rechazo de los corintios, y por eso es así. Esta enseñanza de la salutación de Pablo aquí, este es muy diferente a otras, porque lo hace con mucho dolor y a la vez con alegría, y vemos nosotros aquí un principio grande en el evangelio. Las cosas buenas que pasan y las cosas malas que pasan, y la solución a ambas cosas, que es Cristo Jesús. Es algo muy hermoso. Por eso el texto que traigo de apoyo es un texto de 1 de Corintios 14:2. En este texto me voy a apoyar para que vean que esto es realmente lo que estamos viendo aquí en estos versículos, es el corazón de la predicación. La predicación tiene estos matices de consuelo, de exhortación y al mismo tiempo de consolación, que es la consolación de Cristo, el título de nuestro mensaje. Para entrar en contexto, vamos a ver el versículo 1 de Corintios 14 desde el 2, pero mi texto es el 3, el versículo 3. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí en este texto Pablo se está poniendo cuál es la diferencia entre el don de lenguas y el don de profecía. Entonces Pablo comienza con eso, diciendo: el que habla en lenguas, pues no habla a los hombres, porque nadie le entiende. Él está hablando en un idioma desconocido, en ese caso, pero Dios lo entiende.
Pero sí él mismo se edifica, pero los demás no. Y en contraste con el don de profecía, es mi texto, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para, oigan esto, edificación, exhortación y consolación. Por eso es mi texto de apoyo. Es edificación. Eso es lo que hace la profetizar. Profetizar, hermano, no es otra cosa que lo que yo estoy haciendo aquí. Predicarles la palabra ahí escrita. Eso es profetizar. Los profetas anteriormente no la tenían, la profetizaron, pero nosotros ya la tenemos y solamente la profecía es hablar la palabra de Dios escrita. Por eso dice, el que profetiza habla a los hombres. Yo estoy profetizando, hablándole a los hombres y me entienden. Pero si yo estuviera hablando en lenguas, no me entendieran. Si estuviera hablando en ruso, tendría que interpretarla a alguien, pero Dios sí me entiende y yo también me edifico, pero ustedes no. Por eso dice el texto, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que lo que estamos haciendo aquí es eso, estamos profetizando, estamos predicando el evangelio. ¿Y qué es lo que está haciendo el evangelio? Edificando a la iglesia, exhortando a la iglesia y consolando a la iglesia. Por eso a veces hay mensajes que son duros, que son puros imperativos y que nos cargan y queremos ser descargados, y ahí viene la consolación, y es lo que el apóstol Pablo, es un va y bien, y esa es a manera de introducción. Por eso este texto, ya vamos a ver en el desarrollo del tema. Vamos a ver saludos a los destinatarios. Va a ser de 3 puntos el bosquejo. Segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia. Déjeme primero apunto aquí. Ok. A la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este asunto, casi en todas sus epístolas, el apóstol Pablo comienza haciendo defensa de su apostolado. Pero Gálatas es la más clara de todas en este sentido. Vamos a ver primero, porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Así comienza, apóstol de Jesucristo. Todo el tiempo Pablo está hablando de esto en casi todas sus epístolas. A diferencia de 3 epístolas, él siempre comienza diciendo que es apóstol de Jesucristo. Las más claras donde resalta más es como Gálatas 1:1, donde Pablo dice, apóstol, dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo está certificando de dónde viene su apostolado, de dónde viene por Cristo, porque son los apóstoles del Cordero y por voluntad de Dios. Y también vemos, y no voy a abundar en esto, porque para esto voy a tener mucho tiempo, voy a probar lo que Pablo quiso probar. Por eso Pablo, acuérdense que uno de los puntos que Pablo va a tocar en 2 de Corintios capítulo 3, desde el 10 hasta el 13, es una defensa muy poderosa de su apostolado. Así que ya tendré tiempo de aclarar cosas allá. Basta con que veamos la importancia de estos 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Cuando vemos la imagen de la nueva iglesia compuesta con personas del antiguo pacto, del nuevo pacto, en el libro de Apocalipsis estamos viendo la gloria final de la iglesia, el punto final de todo. Dice el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, y era semejante a una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Este cuadro hermoso de la iglesia, me estoy tomando el tiempo para que vean la importancia del apostolado del apóstol Pablo, la importancia de los 12. Dice, tenía esta ciudad un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Cada una de las puertas que simbolizaban las 12 tribus de Israel tenía un ángel. 12 ángeles, dice. Y nombres escritos, que son
las 12 tribus de los hijos de Israel, por nombre, por nombre. O sea, la importancia de las 12. Y aunque vemos que en la historia de las tribus de Israel a veces había 13, a veces había 14, pero siempre se habla de 12, porque son 12. Así vemos aquí el texto que me interesa es el 14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Ven la importancia de estos cimientos? 12 cimientos, no 13. No Pablo, no los 12 más Pablo, porque entonces Pablo ya no es cimiento. Y en estos cimientos está fundada la iglesia, en la doctrina de los apóstoles. Y Pablo es el que nos enseña más doctrina que ninguno. Entonces no tiene caso. Por eso dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Como dice, no de hombres ni por hombres, sino por Cristo y por Dios. Es claro eso. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea, vemos juntos tanto las 12 puertas como los 12 cimientos en una sola ciudad. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Ves? Que esto es doctrina. Para que vean la importancia de la nueva Jerusalén, de la celestial. Está fundada, las puertas son los profetas y los cimientos son los apóstoles, las tribus. Así que eso es una ciudad, así es como Dios quiso que fuera. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo fue quien los escogió, quien eligió a los apóstoles, no los hombres. Así que es importante solamente una probadita de por qué Pablo defiende con tanto afán su apostolado. En 1 Corintios 15:5 dice, y el que apareció a Cefas y después a los 12, para probar que había un simbolismo. Este texto sale hablando de la resurrección de Cristo. Hizo pruebas Pablo que se apareció a más de 500 hermanos, a Cefas, y apareció luego a las mujeres y después a los 12. Y aquí vemos que no había 12, era imposible. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se aparece por 40 días en diferentes lugares, todavía no se ponía Matías, todavía no existía Pablo, y Judas ya no estaba, así que había 11. Pero Pablo habla de 12, ¿por qué? Porque es el número simbólico. Los 12 son 12, y son 12. Si faltaba por un tiempo, Dios lo iba a poner otra vez. Así que hasta aquí dejamos ese asunto, y después abundaré cuando nos llegue ahí. Dice la palabra de Dios, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las palabras gracia y paz son mencionadas 18 veces en el Nuevo Testamento y siempre en las epístolas específicamente. La primera epístola de Pablo, que fue dirigida a los romanos, comienza con esta salutación y así termina. Romanos 1:7, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre siempre es lo mismo, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Y así se despide, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El 24 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracia y paz. Era el saludo por excelencia de los apóstoles. Y así lo mismo con todas las demás. En las epístolas personales de Pablo agrega la palabra misericordia. No hay ni una epístola que no se salude de esta manera, pero sorprendentemente cuando se refiere específicamente a una persona, como en el caso de 1 de Timoteo 2, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Y ahorita van a ver la importancia de por qué Pablo comienza haciendo esto. El saludo es importante también. En 2 de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Como le digo, añadiendo la misericordia. Y lo hace igual con Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. El apóstol Pedro añade la palabra multiplicaos. Él en primera de Pedro 1:2 y segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Creced en gracia, creced en la paz de Cristo. O sea, son dones de Dios que se pueden crecer en ellos. El apóstol Juan, que poco habla de la gracia, o más bien él la llama el amor, porque sí habla.
nomás que le dice el amor de Cristo. Mencionó este mismo saludo a su amada la señora elegida, que es la iglesia, y dice, haciendo uso de la misma salutación personal que usó el apóstol Pablo con Tito y Timoteo. Segunda de Juan 1:3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Ese fue el saludo. Dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, el mismo saludo. Así que vean la importancia. Y por último, Juan lo usa en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. En Apocalipsis 1:4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Concluyendo así, hermano, la hermosa entrada del apóstol Pablo con los corintios para comenzar su carta. Un saludo bien significativo y con cosas que ustedes pueden ver en todas las epístolas, lo hace. La importancia de la paz, la importancia de la gracia con nosotros. Y van a ver lo hermoso que se une con nuestro segundo encabezado. Nuestro segundo punto es el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bien comienza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia. La misericordia es un atributo de Dios, pero también podemos decir que Él es la misericordia misma. Vemos que desde el Antiguo Testamento habla de la misericordia, es uno de sus atributos, es su amor misericordioso para con los pecadores. Por esa razón es que hubo salvos en el mundo, por la misericordia de Dios. Dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, toda consolación. No importa el problema en el que estemos pasando, no importa la situación en la que vemos, hermanos, siempre nos va a consolar el Señor una y otra vez. Dice el 4, dice, el cual nos consuela en todas, otra vez, todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es Cristo el que consuela, y por eso lo usa como el Hijo de Dios, y al mismo tiempo Él es Dios, y Él es el que nos consuela. Y el constante uso todas, es bien importante. Me gusta cómo el pastor Sergio dice, regaña a la iglesia, si no se sabe, en el Salmo 34:19. Los pone a que lo repitan, porque dice, se lo tienen que saber, porque ese es el consuelo, esa es la base de eso. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Ven qué eco hace con estas palabras de Pablo? La consolación con la que somos consolados, de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. De toda consolación. Sí es cierto que en el mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Siempre vamos a estar en eso, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Eso quiere decir que las tribulaciones van, las aflicciones van, pero la consolación es un hecho. Es un hecho. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, esas vienen. No esperes que no existe tal cosa como un creyente sin aflicciones y tribulaciones. No lo existe, no hay. No de este lado de la eternidad. Abundan, dice, las aflicciones de Cristo. De Cristo. Estamos hablando a los creyentes, hermanos. Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ya ve, no te dejaré ser tentado más de lo que puedes soportar. Qué hermosa cosa, ¿verdad? Nos habla el Señor. Las aflicciones de Cristo. Es importante entender que son cosas que vienen por causa del reino, por causa de que somos creyentes. Juan 15:19 dice, si fueras del mundo, así que aquí está la diferencia entre los que no son creyentes y los que son. El mundo amaría lo suyo. Cada quien se une, como le dije, con su pareja, de acuerdo a lo que son. Pero
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Yo los elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Esto es natural. Por eso abundan las aflicciones. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, o sea, si eso hicieron con el árbol verde, dice, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso van a hacer también con el seco. Por eso abundan las aflicciones. Siempre va a haber. Lo bendito de todo esto es que hay consolación en Cristo Jesús para nosotros. No obstante, de la manera que en Cristo Jesús somos afligidos, en Él también somos consolados. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ese es un hecho, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la bendita palabra de Dios que nos va viendo en eso. Cuando tú lees estos versículos de Pablo, dices, son los saludos. ¿A poco Dios me tiene un mensaje tan importante como ese que estamos viendo? Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está el corazón doctrinal de ese texto tan importante del Salmo 34, versículo 19. Ahí está el corazón doctrinal. Ahí está la confianza en la doctrina. Porque es feo sufrir sin esperanza, hermanos, pero nosotros la tenemos en el Señor. Y ahí está la promesa, es palabra del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Pero aquí continuamos. Pero si somos atribulados, fíjate, este juego de palabras, qué hermoso es. Fíjate el propósito de todo esto. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Miren la palabra salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que lo bueno y lo malo es para salvación. Es como toma sentido, para el que está en Cristo Jesús, todas las cosas le ayudan a bien. Pero solamente así, si eres creyente. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y el propósito la salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y el propósito la salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nosotros incluye a los apóstoles. Y ese va a ser mi tercer encabezado, donde él mismo se pone como ejemplo de aflicciones y de sufrimientos por el Evangelio de Cristo. Pero lo dejamos después. Esta es la forma que Dios derramó su amor sobre sus escogidos. Romanos 5:3. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Fíjate lo que dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué gloriarse en las tribulaciones? Porque son para nuestra salvación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, produce algo bueno. ¿Qué es la paciencia? Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. O sea, la paciencia es un don de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Así que las aflicciones producen paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza, que también es un fruto del Espíritu Santo. Y la esperanza no avergüenza. O sea, no vamos a ser defraudados, nunca. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado. O sea, el Espíritu Santo es el sello de garantía, son las promesas de que no seremos defraudados y que vamos a ser consolados. O sea, no hay duda. Así que es un propósito bueno. Por eso dice así. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, produce algo bueno. Produce algo bueno. Y la razón es porque el Espíritu Santo fue derramado en nosotros y no estamos solos en este proceso, Él va con nosotros.
Todo lo que le sucede a un verdadero creyente es para salvación y es para un bien mayor. Y ahí sí tiene sentido Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ahí está el punto, a los verdaderos creyentes, a los nacidos de nuevo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto, todas las cosas, es todas las cosas. Sí, las tribulaciones también. Las aflicciones también. Los dolores también. Sí, cierto. Van a pasar, pues vamos a pasar por eso. Todo el tiempo estamos sufriendo, pero hay promesas de consolación. Todo lo que le sucede a un verdadero creyente es para salvación, y eso es lo que nos consuela. Ahora sí tiene sentido Romanos 8, como le digo, siempre, versículo 28. Ahí es para nosotros. La paciencia es una virtud que debe desarrollar muy bien el creyente, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Eso es aflicción, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Estamos siendo ejercitados, estamos siendo vigorosamente capacitados para parecernos a Cristo a través de las tribulaciones, como el oro. Es a través del fuego que se acrisola. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Oigan esto, es firme. Es una esperanza que el apóstol Pablo tenía acerca de los corintios. Y era firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. O sea, esto no está... para mí sí o para mí no. Si eres creyente, esto va porque va. Tanto aflicciones como consolación. Vas a ser afligido, pero vas a ser consolado. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, convencido, como lo dice aquí, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Aquí en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, así sea la aflicción, así sea la consolación, es para salvación. Esto es buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, siempre va a ser así. Lo bueno y lo malo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. Otra vez, tres seguidas. ¿Están viendo primero? Dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Y dice luego, estando persuadido de esto. Y luego comienza segunda de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hasta ser perfeccionados por las pruebas y aflicciones, y luego seremos consolados por el Padre de toda consolación. Él siempre va a seguir siendo fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Él siempre va a seguir siendo fiel. En cuanto a los creyentes, no a los incrédulos. Estamos hablando a los creyentes. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, ¿por qué te vas a gozar? Porque es para bien. Igual que todos los textos anteriores. Tened por sumo gozo. ¿Cómo? Eso es masoquismo. ¿Cómo me voy a gozar? Sí, por las pruebas, sí. Porque es para bien. Mi papá me pegó. Alégrate, porque es tu padre, porque no eres bastardo. Es lo que dice Hebreos 12. Porque eres hijo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra vez, ¿cuál es el resultado? Paciencia. Un fruto del Espíritu Santo, algo bueno. Es algo bueno. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales. ¿Cuál es el propósito? Algo bueno, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este es el proceso. Y este es el proceso, hasta Pablo ponía, por ejemplo, a los atletas. Sufren, sudan, se cansan, se caen,
son golpeados, golpean el cuerpo, lo ponen en servidumbre. ¿Por qué? Porque van buscando un premio que no vale de nada. Conti más algo tan glorioso como la salvación de nosotros. Veamos a los ejemplos de los profetas y cuál fue su fin. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. O sea, es malo no tomar en serio esto, hermanos. Es lo que nos dice la doctrina. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pensemos en Jeremías, en Isaías, en muchos otros que sufrieron más. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Otra vez, a los que sufren. ¿Qué es eso? ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Pero ¿viste cuál fue su fin? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Estos versículos son de ustedes y son míos. Son versículos que nos llenan de gozo y de seguridad. Y parece, cuando uno está pasando la prueba, cuando uno está en el dolor, parece que no tienen sentido. Y a veces los dice uno, pero dice uno, no pasa nada, pero luego pasa. Luego pasa. Y este maravilloso fin de victoria será el de ellos y el nuestro. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ahí está el proceso. Desde que sales, te rescatan ¿de dónde? De Egipto, del faraón que es Satanás. ¿Y qué vas a pasar? A que hay que cruzar el desierto. ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Hay una tribulación y todos los creyentes pasan por ella. La gente que no quiere pasar por la tribulación tampoco va a llegar al cielo. No hay otro lugar. Hermanos, eso en toda la historia del mundo, todo el mundo ha pasado por la tribulación. No importa si es la gran tribulación final, pero siempre ha habido tribulaciones y todos pasamos por ellas. En el mundo tendréis aflicción, es seguro. Hay gente que no quiere pasar por la tribulación y les encanta que les digan: no vas a pasar por la tribulación, si todos los días estamos pasando por ella. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. De ahí tienen que salir. Si no pasas por ahí, pues no vas a llegar a donde tienes que ir. Y han lavado sus ropas. Es un imperativo, pero aquí viene el indicativo. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. Así que eso es lo importante de esto. Entonces es parte, hermanos. Ya vinimos en un recorrido y vemos el fin de todo esto, y el fin es esto: tribulaciones, vamos a pasar por ellas. ¿Y cuál es el consuelo? Ahí está, emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso se llama la consolación en Cristo Jesús. Es en Él que somos consolados. Y entramos a nuestro tercero y último punto. Un ejemplo de consolación de los apóstoles, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Hermanos, a veces se acaban las fuerzas. A veces estás orando, a veces la tribulación es tan grande y uno quiere respuestas rápidas. Y es donde el apóstol dice: más allá de nuestras fuerzas. A veces se pierde la esperanza. A veces uno, ¿será ya? Más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y eso la perdió completa Job, pero nunca de que sería finalmente consolado. Yo sé que mi Redentor vive y yo mismo lo veré y no otro. Esa nunca la perdió, y esa es la que nunca debemos de perder. No importa por dónde pasemos. ¿Qué es lo que más pueden hacer? Quitarnos la vida, pero no más. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos. Ahí está el propósito, algo bueno. Si viene de mi Padre, debe de ser bueno. Si
sino en Dios que resucitó a los muertos. Hermanos, si es capaz de resucitar a los muertos, de resucitó a Jesucristo, ¿cómo no nos resucitará también a nosotros? Esa es la confianza que tenemos en el Cristo resucitado, el cual nos libró y nos librará, pasado, presente y futuro, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Ves? Está el ejemplo en ellos tanto de qué, de sufrimientos y padecimientos, que basta con lo que vamos a ver ahorita del apóstol Pablo cuando lleguemos a donde defiende su apostolado, todas las penas que sufrió por el evangelio. Pero también él nos dice esta consolación, el cual nos libró, nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor vuestro con las oraciones. Eso es lo que hacemos nosotros cuando alguien está atribulado y está sufriendo, es lo que debemos de hacer. Orar. Eso es la cooperación, eso es la forma de ayudar. Oremos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con las oraciones, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, ahí surgen las acciones de gracias. Cuando oramos por un hermano, cuando oramos por su aflicción, por su dolor, por su pena, y después es curado, sanado, restaurado, entonces abundan las acciones de gracia por lo que Dios hizo por nosotros. Es importante, debido a la suma importancia de esta enseñanza, el apóstol se pone como ejemplo junto con sus más cercanos colaboradores de milicia, enseñándonos que ellos mismos vivieron estas tribulaciones y consolaciones, las cuales los llevaron a amar y confiar más y más en Cristo Jesús. Ese es lo más importante de esto. Y aquí viene este texto que conjuga muy bien estas verdades. El versículo 6 dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Todo es para bien, la cual se operó en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y aquí están los apóstoles en primera plana como ejemplo, y los colaboradores de ellos. Y esta es la enseñanza del evangelio, de tal mal entendida y practicada por muchos. Esta misma es. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene eso, como lo vimos en el texto de apoyo: exhortación, consolación y edificación. La vida cristiana oscila en esta doctrina: tribulación y consolación. El ejercicio perfecto para amar más y más a Cristo, para fortalecernos, es parte de eso. Ahora vamos a ver, como conclusión de este mensaje, vamos a ver que esto es parte del evangelio, y que cuando es mal entendido se convierte en una trampa poderosa por los textos que son los imperativos y los indicativos. Por ejemplo, textos que nos exhortan y atribulan por falta de poder corresponder con el mandato de obedecer al Señor. La exhortación. Hay gente que solo se dedica a exhortación. Yo veo pastores que no tienen en la boca más que exhortar. Y que esto y que el otro, y a exhortar y a exhortar, a exhortar y a exhortar. Y a la pobre gente, y llora, ¿qué? Todo el mensaje lo viven exhortando. La palabra de Dios tiene exhortado. Y otros dicen: no, ya no exhorten tanto a la iglesia. No, también todos le dan por el otro lado. Y por eso le dije, estas dos cosas vienen aquí y son parte del evangelio, pero hay que saber combinar estas cosas. Por ejemplo, los imperativos se usan para hacer peticiones. Levíticos 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Santificaos pues y sed santos, porque Jehová yo soy vuestro Dios. Ese es un imperativo y te manda a hacer algo. Y los imperativos se usan para hacer peticiones, para hacer algo, para decirte: haz esto, haz el otro. Y hay quienes se quedan solo en eso. Pero acuérdense de este texto: pero si somos atribulados,
es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, también hay palabras de consuelo. Muchas aflicciones sufrirá el justo, pero de todas ellas lo librará el Jehová. ¿Qué está diciendo el Salmo? Las aflicciones van, la consolación va. Así que las dos cosas van. Es parte de la predicación del Evangelio. Mateo 5:48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esas son exhortaciones. Te está diciendo lo que seas. Eso nos pertenece a nosotros y es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya ves? Ahí están. No hay que despreciar estos textos, hermanos, porque es palabra del Señor. Y eso es un error muy grande. Y ojalá que esto nos sirva para que vean esta enseñanza tan importante y poderosa. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vemos imperativos poderosos. En otras palabras, estoy cargando a la iglesia. Pero vean, Romanos 8:13. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí están los imperativos. Órdenes y órdenes. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Puro eso. Y eso es lo que la Biblia tiene. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es palabra de Dios. Hay unos que no los pueden ver y los quitan todos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí está, tanto una de la cosa como la otra. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Órdenes. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Aquí vienen esos textos. Y es palabra de nuestro bendito Dios. Primera de Pedro 1:15. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Ahí está. Y por último, primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos textos están en las Escrituras y que no se vuelvan una trampa. Es palabra de Dios y debemos llamarlos. Pero miren, textos que nos dan esperanza y seguridad de sus promesas de amor debido a su sacrificio y eficacia en la cruz. Son indicativos, son verdades hechas. Como Dios nos ve a nosotros. El indicativo expresa información real y veraz. Eso es. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Por eso no se pierde, porque viene de Dios. ¿Ves qué clase de consuelo? ¿Qué clase de indicativos tan poderosos? Esto expresa información veraz y real. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. No es condenado. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¡Qué consuelo! ¡Qué consolación! No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ves cuánto consuelo? Aflicción, consuelo. ¿Por qué digo aflicción? Debido a que somos pecadores. Cuando se dan algunos imperativos, eso es una aflicción para nosotros, porque estamos golpeando a la carne. Y aquí estamos siendo consolados.
Romanos 4:7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Wow, ¿quién es ese? Tú y yo. Romanos 5:1, justificados, pasado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuánta consolación tienen las Escrituras para los santos. Cuánta consolación hermosa. Y ves, de estos textos, sí, esto todos me lo sé. Aquellos no me gustan. Pero hay otros que a cómo les gustan, a los legalistas, te agarran de allí, a estos no los ven. Hermanos, esto es un ir y venir. Hay que predicarlos todos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos dicen eso nada más? No, a mí ya no me importa nada, el pecado ya no se enseñorea de mí. Y vi pecando. Vi pecando toda la vida. ¿Ven cómo se pueden equivocar? Sí, es verdad que estos textos nos consuelan, pero otros nos afligen porque fallamos cada rato. Cuando dice, sé santo porque yo soy santo, eso duele. Eso duele porque nos vemos tan miserablemente pecadores. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué clase de indicativos? Ninguna. Verdades eficaces, verdades veraces. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esa es la razón. Porque Cristo pagó el precio. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó? Pasado. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué consuelo con estas palabras del Señor. Ahora, ¿cuál les gustó más? Las dos es palabra de Dios. ¿No dice nuestro texto lo mismo? ¿No vemos este hermoso texto que estuvimos leyendo ahorita aquí? Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Cuál es el propósito? La salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Así que los indicativos son para salvación y los imperativos son para salvación. Eso es lo importante. Esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en esta doctrina. Ahora vamos a cerrar esto. Ahora sí vamos con esta parte aquí por andar. Textos que nos consuelan a saber cuánto nos ama nuestro Señor Jesucristo fueron los que vimos ahorita. Fíjese lo que dice, textos que nos consuelan al saber cuánto nos ama nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se encuentra el centro? ¿Cómo manejar estos textos? ¿Cómo hacerlo? Aquí vamos a ver. Hay otra palabra, aparte de... Son palabras que tienen un propósito y las usamos no porque queramos complicar las cosas. Cuando hablamos de indicativos y hablamos de los imperativos, aquí voy a hablar de algo subjetivo. Es información más subjetiva referente a una sola persona, o sea, a Cristo. Aquí ya voy a ser más subjetivo. ¿Dónde está nuestro centro? ¿Dónde está, dónde me agarro? Para no correr porque si te vas a un extremo, si dejas de ser legalista para irte al libertinaje usando los textos, estás mal. Y si dejas de ser un libertino para venirte al legalismo, sigues estando mal. Ese no es el punto. Dime cuál es el punto. Es lo que va a hacer las Escrituras. Ahorita vas a ver cuál es el punto. Su obra de amor específicamente. El Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón. Que no veas los imperativos como algo malo, sino que te alumbren el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Luego dice, versículo 10, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Wow. Entonces, ¿cuándo deja de haber algo malo para nosotros? Cuando el obedecer es nuestro gozo, cuando nos deleitamos en la ley del Señor, cuando nos deleitamos en Cristo Jesús, en su obra maravillosa. Así, de esa manera no nos vamos a aventar a los brazos del legalismo ni a los brazos del libertinaje, sino a los pies de Cristo. Y eso es lo que va a cambiar la vida. La unidad de la exhortación y consolación
pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, no guardar los mandamientos es falta de amor, pero cuando tú los amas, te gozas obedeciendo a Cristo. Piensa en esa mirada del Señor. Cuando estamos llenos de pecados, cuando decimos que somos creyentes, cuando somos tan malos entre nosotros mismos, cuando odiamos a los hermanos, cuando estamos cargados de pecado, piensa en la mirada de Cristo. Piensa que te vea como regresó a ver a Pedro y le diga, si me amas, guarda mis mandamientos, a ver si no se te viene a la garganta el nudo y vas a gritar de dolor y llanto por eso. Cuando pienses en eso, como Pedro lloró amargamente, también tú te vas a reventar, y eso es lo que cambia, el amor de Cristo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es lo que va a cambiar todo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Ves que es una cuestión de amor, no de sufrimiento? Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Es una cuestión de amor. Así que no debemos de ver eso así, sino que decimos, Padre, ayúdame a amar tu ley. No, yo no quiero pecar, no. Quiero que aborrecer el pecado y quiero amar tu ley. Juan 15:10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De eso se trata. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Se trata de gozo, de paz, de amor. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Qué clausa, ¿verdad? Pero ¿ves dónde está todo? ¿Cómo obra la fe? Vamos a ver. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ves cuál es la fe que vale? No la de las obras, no la del que salvo siempre salvo, sino la que obra por el amor de Cristo. Ustedes no me amaran si yo no lo hubiera amado primero. La verdadera fe no usa la libertad que tenemos en Cristo para ocasión de pecado. Aquí en versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, mismo Gálatas 5. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, todos esos imperativos, en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dejemos esto solo es posible cuando Dios nos ama primero a nosotros. Una persona que no es creyente es incapaz de hacer algo así. Nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Estos dos textos muestran el imperativo y el indicativo del Evangelio. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, el imperativo, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está el imperativo. Porque, ahí va el indicativo, porque Dios, ahí va el hecho eficaz. ¿Por qué razón puedes hacerlo? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ves? Eso es así debemos de mostrar los textos, hermanos. Así debemos de verlos. ¿Cómo llegar al amor de Dios? ¿Cuál es el camino? Primera de Pedro 1:4. Este texto me encanta, es hermoso. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Cómo llegamos a ese amor del Señor? Tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Dice, como virtud, voy a leer esta parte, como virtud se denomina la cualidad humana de que se caracteriza por obrar bien y correctamente. Como tal es una cualidad moral considerada buena. Asimismo, puede referirse a la aflicción de ciertas cosas para producir determinados efectos.
Y es precisamente que las aflicciones producen algo bueno. Así que lo que está diciendo la virtud es como cuando dice alguien, mira, esta hojita tiene la virtud de curar el gripe, ¿verdad? Así que, ¿qué le vamos a añadir a la fe? Una virtud. ¿Qué es la virtud? Como lo dije, hacer algo. Es la virtud de hacer algo. A veces los sufrimientos y todas esas cosas nos sirven para hacer algo. Dice, y a la virtud conocimiento. Es la importancia de conocer al Señor, de conocer al Cristo que adoramos. Y no, ¿por qué dice Cristo? Porque muchos te dirán, mira, aquí está el Cristo. No les creas. Se levantarán muchos por todas partes. ¿Cuál es el verdadero Señor? Es la importancia del conocimiento. Dice, a la virtud, al hecho de hacer algo, al hecho de buscar al Señor, conocimiento. El conocimiento de Cristo como doctrina siempre será necesario para probar el nuevo nacimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Ahí están la importancia de los imperativos. La obediencia a su ley o amar su ley, que es lo correcto, porque ahí está la diferencia en obedecer enojado o amarlo. Siempre probará la verdadera fe. Por eso la importancia de las exhortaciones de las Escrituras. Por eso son las exhortaciones, porque debemos de amar su ley. El dominio propio nos lleva a la paciencia. Dice, el dominio propio, obra del Espíritu Santo, siempre producirá humildad y paciencia en el creyente. Ambas son frutos del Espíritu Santo. El dominio propio nos llevará a la paciencia. Y la paciencia, piedad. Y siempre, al igual que el apóstol Pedro, una vez confirmados, producirá piedad y misericordia por a los hermanos. Ese es el camino. Ya vamos llegando. Dice, y a la piedad, afecto fraternal. Otra de las pruebas que si no hay amor entre hermanos, nadie puede ser salvo. El amor a los hermanos, ¿a dónde nos lleva? Esta práctica es también la tercera evidencia de seguridad de salvación de tres mencionadas en la epístola de Juan, en la primera epístola del apóstol Juan. Y luego el afecto fraternal al amor, y es al amor de Dios. Y al amor de Cristo, y es aquí donde llegamos. Por eso el apóstol Pedro nos dice de esta manera: el amor de Dios al darnos su Hijo por amor a nosotros, y el amor del Hijo al morir por pecadores enemigos de Dios, es el centro de la salvación, exhortación y consolación, y seguridad de nuestra salvación, centrada en torno al amor de Cristo. O sea, allí quiero llegar. Ahí vamos a llegar con esto. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así yo os he amado, permaneced en mi amor. De eso se trata. Primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, si el amor de Dios no está en nosotros somos incapaces de amar a los demás. No se puede. Vamos a estar siempre así, como una iglesia seca, con mucho conocimiento, pero sin amor. Eso no tiene sentido. No tiene caso vivir así. No es bíblico. Ahí es un evangelio que no llegó en poder. Y por último, 3 aplicaciones rápidas porque me llegó el tiempo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En este texto, la importancia del apóstol Pablo es importantísima porque en Hechos 2, versículo 41, por eso Pablo defiende con tanto celo su apostolado. Y es tan importante tener serio este asunto como lo veremos después. Dice el apóstol Pablo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso es la importancia de los 12, en la doctrina de los apóstoles. ¿Y quién más que el apóstol Pablo nos dio tanta doctrina? Y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La importancia de su apostolado, que primero Dios veremos más en detalles cuando lleguemos a los capítulos del 10 al 13. Y segunda aplicación, la máxima consolación de las Escrituras a nosotros, Apocalipsis 21:1. Esto es el fin, es como le digo yo, el Apocalipsis, hermanos, es la evidencia de a dónde vamos, la seguridad de a dónde vamos a llegar. Y miren esto, rápido leo para ustedes, dice Apocalipsis 21:1, vi en el cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, se acabó todo y aquí viene el nuevo comienzo. Y yo, Juan, vi en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, lo cual será nuestro hogar, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este es un símbolo de la iglesia de Cristo, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios estará con nosotros para siempre. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es un pueblo de amor. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí vienen los textos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Este es el fin donde vamos nosotros con Cristo. Esta es la seguridad que tenemos en Cristo, de la consolación, que seremos consolados con Él más allá de cualquier cosa. Es lo más importante que tenemos de nuestra consolación. Y luego el texto que trajimos al último, que es lo que ayuda más. Y aquí, como tercera aplicación, dice: la seguridad de los santos de ser consolados siempre, 2 Corintios 1:10, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Volvemos al Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Vamos a creerle, hermanos, a Dios. Vamos a confiar en Dios si somos creyentes. De todas ellas lo librará el Señor. Y por último, un llamado al inconverso. Para los que están sin Cristo, por muchos supuestos consuelos que tengan en esta tierra, no obstante, nunca tendrán la verdadera consolación, la cual es Cristo, si no esta horrible sentencia de eterna perdición y dolor. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la importancia de estar en Cristo, porque de lo contrario no hay nada bueno. No hay consolación verdadera y tampoco hay esperanza permanente. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por esta consolación tan grande que tenemos en Cristo, porque siempre nos consuela en todas nuestras aflicciones. Te rogamos, Padre, que a través de las pruebas, de las tribulaciones y de las consolaciones, nos parezcamos más a ti, que aprendamos a amarnos, Señor, que aprendamos a gozarnos en ti, que aprendamos a ver en el hermano un hijo de Dios como nosotros, que sepamos que somos parte somos ovejas del mismo rebaño y somos hijos del mismo Padre. Te rogamos, Padre Santo, que hagas el milagro de que esta iglesia se ame, de que amemos tu ley y que te amemos lo suficiente como para no pecar, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.